Hola niños, ¿cómo están? Les saluda el tío Francisco. Espero que estén muy bien en sus casas, respetando la cuarentena y desarrollando también las actividades que estamos dejando en el aula virtual. Con respecto a las actividades que les dejé anteriormente, la primera tenía que ver con ver un documental y responder las preguntas que estaban en la hoja de actividades, las cuales yo las voy a revisar una vez que hayamos vuelto a la sala de clases. Así que por lo tanto guarden sus trabajos, si los tienen en el cuaderno, en una hoja, júntenlos en una carpeta. Todo va a ser aceptable dadas las condiciones, ¿ya? La segunda actividad tenía que ver con el himno de la escuela. Esto no es novedad para ustedes, ¿ya? Es algo que siempre vemos y que vamos a seguir viendo por lo menos durante el año, practicándolo, mejorándolo, ver aspectos técnicos, de interpretación, ya de rítmica, que esté clarito, todas las letras, todas las palabras del himno de la escuela. Por lo tanto es importante también practicarlo. Ya también les dejé la hoja con el himno, la pista, y les dejé también un dibujo ahí para que puedan también completarlo y hacerlo y pintarlo bien bonito. El material que les voy a dejar hoy día tiene que ver con la primera unidad, por supuesto, que estamos viendo, que es conociendo nuestra herencia musical. Esto tiene que ver principalmente con la música latinoamericana que estábamos viendo nosotros en nuestras clases presenciales. Por ejemplo, si yo les preguntara la música que escuchan ustedes, los ritmos que más disfrutan, que más les gustan, los estilos de música que están escuchando hoy en día cada uno de ustedes, podríamos desarrollar un trabajo muy interesante que sería de dónde viene el ritmo. Por ejemplo, si a alguien le gusta el K-pop, ¿de dónde viene este ritmo tan particular y tan pegajoso a la vez como el reggaetón? También que tiene su herencia, su historia en ritmos como el hip hop, les dije K-pop, reggaetón, también la música folclórica, la música popular chilena, el rock, ¿no es cierto?, que también tiene su historia y también hay muchos estilos que tienen una historia detrás, ¿ya? El día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre la música latinoamericana. La música latinoamericana se produce, bueno, todavía se hacen estudios actualmente sobre cómo se conforma, cuáles son sus raíces, pero yo les voy a hablar de 3 raíces que son parte de la música latinoamericana, como lo es la raíz europea, ¿no es cierto?, la raíz indígena y la raíz africana. ¿Por qué africana? Bueno, todo tiene que ver con cuando Europa trasladaba a los esclavos de un lado para otro, ¿no es cierto?, desde África los trajo a Latinoamérica para trabajar, para que fueran esclavos. Lo mismo pasó con los indígenas, con los pueblos originarios. Cuando llegan los españoles para acá, los tienen de esclavos, después se empiezan a mezclar, etc. Y se produce todo un mestizaje que de alguna otra manera se continúa desarrollándose a lo largo de la historia. Pero principalmente, ¿qué pasa con la música? ¿Qué pasó con la música en ese tiempo? ¿No había música o sí había música? Siempre ha habido música, muchachos, y es muy importante también mencionarlo, aunque lo pueden tener ustedes muy claro. La música siempre ha acompañado al hombre. Ya recordemos que nosotros venimos con nuestro corazón y nuestro corazón late a un ritmo. Por lo tanto, ya veníamos con el ritmo dentro del vientre de nuestra madre. Nuestros oídos, se dice muchas veces que las guaguas cuando están dentro del vientre escuchan las voces, escuchan todo lo que está alrededor. Por lo tanto, decir que la música no incide en las personas es complejo, porque siempre ha influido ya nuestro entorno y lo que escuchamos en las personas. Por lo tanto, bueno, volviendo, en Europa, ¿qué pasaba con la música? La música era antiguamente, siempre cuando surgió la radio, las industrias culturales, ¿no es cierto?, se empezó a masificar la música. La música que más se escuchaba en Europa era la música nacionalista, era la música patriota, la música que se gestaba tal vez en lugares distintos, lugares alejados de la ciudad o del país. Era considerada como una música extraña,
y había que desplazarla, es decir, había que echarla de Europa porque no era nacionalista. Incluso se dice que el epicentro de la música americana en Europa fue en París, ya un dato. Pero nosotros estamos trabajando sobre nuestras herencias, ¿ya? Y nuestras herencias, la música latinoamericana, fundamentalmente tiene tres, como se las mencioné anteriormente. Incluso ocurría cuando les planteaba de que por razones políticas la música que no era propiamente nacionalista o patriota había que desplazarla. También los intelectuales o algunos políticos de la época, ya mucho tiempo atrás, decían que la música cumplía una función sumamente específica y clara, que era la de cohesionar. ¿Por qué? ¿O para qué? Porque la música les permitía que las personas hablaran de una música en particular, de ciertas situaciones que estén relacionadas con esa música. Por lo tanto, la música también permitía, digamos, unificar, ¿ya? Por ejemplo, si todo el mundo escuchara música electrónica, estaríamos todos tal vez hablando del grupo electrónico, del concierto de la música electrónica, de lo que pasó, etcétera, todo en relación a una música en particular. Por lo tanto, eso era lo que sostenían antiguamente. Incluso se puede llevar si quieren, o sea, si es posible desprender de ahí un estudio y decir qué pasa en la actualidad, si eso se puede relacionar o no en la actualidad, ¿ya? Lo importante es tener presente que la música también siempre ha existido. De alguna u otra manera siempre han habido manifestaciones ya culturales y artísticas, guardando las proporciones, por supuesto, de la época y de los instrumentos que habían antiguamente, etcétera, ¿ya? Por cierto que ahora hay mucha tecnología y eso podemos hacer música desde el teléfono, compartirlo en las plataformas, en las redes sociales y así estar constantemente creando y subiendo contenido, ¿ya? Eso es lo que tiene que ver con las industrias creativas que se están desarrollando hoy en día o de contenido, ¿ya? Bien, volviendo a la música latinoamericana, hablamos de las raíces. La raíz africana tiene que ver con esta parte de que cuando Europa trasladaba esclavos, ¿no es cierto? Surge en algún minuto la cultura del cimarrón. La cultura del cimarrón consiste en que eran esclavos africanos que escapaban ya desde este control europeo y se generaba una cultura en sí, o sea, los esclavos se escapaban y se juntaban y por lo tanto eran otra cultura, ¿ya? Y surgen los vudú, que es una cultura africana, la cual incluso al desprenderse, al dejar de ser esclavos, en ellos surge esta cosa de crear su propio sistema político. La música colonial, por ejemplo, acá en nuestro territorio nacional, se desarrolla en un proceso constante ¿no es cierto?, en que los españoles venían, dominaban a los pueblos originarios, se mezclaban con ellos, ¿no es cierto? Después surge la colonia, el mestizo, empieza a tomar más protagonismo. Los jesuitas, que eran parte de la Compañía de Jesús, ¿ya?, que decían lo siguiente, que los indios no componían, ya solamente servían para interpretar. También estos jesuitas ocupaban la música europea para evangelizar, ¿ya? Y decían que los indios o los pueblos originarios no tenían problema para bailar. Ellos tenían muy buen ritmo, tenían muy buena disposición, pero a la hora de querer evangelizar y enseñarles lo que son los sacramentos religiosos y todo lo que tiene que ver con la religión, al hablarles de eso ellos se aburrían. Entonces, ¿cómo se entretenían ellos? Era bailando. Incluso con los jesuitas ellos podían crear instrumentos, ¿ya? Pero no podían componer, no podían inventar, ¿ya? Porque decían que ellos solamente sirven para interpretar o para tocar. Incluso lo que ocurría en Europa era de que al enterarse de que Latinoamérica se estaba interpretando música por los indios, que les decían a ellos, o por los pueblos originarios, ellos querían ver o tener evidencia de cuál era la música que interpretaban los pueblos originarios, y estos archivos pasaron a guardarse en las catedrales. Bueno, eso con respecto a la música de los indios que eran evangelizados a través de los jesuitas que venían con la misión de evangelizar.
¿qué va a pasar con la música después durante las guerras? Ya después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la música se va a emancipar, es decir, va a pasar por un proceso de liberación. Es decir, ya no quiere ser tan patriota, no quiere ser tan nacionalista, sino que quiere más bien contar cosas, rescatar tal vez las tradiciones que tienen los pueblos más pequeños, y va a tomar una relevancia también el texto ya de la música. Surge el contenido social, el rescate del folclore, y los campesinos, las comunidades étnicas van a tomar especial relevancia. A través de esto después va a surgir la canción protesta, es decir, la canción con un contenido social, con demandar ciertas problemáticas. Los artistas empiezan a darle relevancia al texto y denunciar los problemas que tal vez tenían, que no eran visibilizados por la sociedad en su conjunto, a través de los medios de comunicación. Surge el concepto de la nueva canción. Surgen los trovadores, los cantautores, los folcloristas, etc. ¿Ya? Eso tiene que ver con lo que va a ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial. La música latinoamericana siempre trataba de asemejarse a la música europea. Por ejemplo, países como Brasil, Colombia, en donde las danzas se mostraban para la época, condiciones plebeyas. Entonces eso siempre trató de ocultarse, porque no se parecía a la música que hacían en Europa. En países como Guatemala, la danza no va a sufrir transformaciones, ¿ya? Pero sí va a sufrir transformaciones un instrumento musical que es la marimba. Y esta marimba es un instrumento de placa, ya que se golpea hacia abajo con unas baquetas, y que sufre transformaciones para la música de los burgueses, de los ricos, ¿ya? Es decir, y surge y nace la marimba orquestal. La marimba, que está en la orquesta clásica, tiene su origen en Guatemala y es un instrumento de placas de madera, nativa, por supuesto, de allá de la zona. Y que ha sufrido transformaciones producto de que la música tiene que ser a gusto de los ricos antiguamente. Les voy a dejar este video para que ustedes lo puedan consultar cada vez que necesiten repasar un poco de la materia. Puedan ver este video, repasar los contenidos, de repente tomar algún apunte. Bien, me gustaría también dejarles un correo, ya donde sería bueno que me comentaran qué están haciendo musicalmente, para que estemos más en contacto, si están cantando alguna canción, si están practicando algún instrumento, qué canción, de dónde están sacando el material de estudio, para que podamos de alguna u otra manera mantener haciendo música y poder ayudarlos. Ya si tienen consultas sobre alguna canción, sobre algún instrumento, tal vez los pueda ayudar por un correo, no hay ningún problema. Y una vez que volvamos a nuestras clases presenciales ya vamos a poder, de acuerdo a las condiciones que tengamos, hacer música de la mejor manera posible. Ya, les dejo un saludo, cuídense, que estén muy bien y quédense en casa. Chao, chao.